Durante los últimos 15 meses en Estados Unidos hemos presenciado 3 atentados políticos violentos con armas de fuego. Hemos visto cómo 2 intentos de asesinato no pudieron acabar con la vida del candidato y actual presidente de Estados Unidos. Y el día de hoy nos enteramos de la muerte de Charlie Kirk, quien era un importante activista político que muere a los 31 años de edad cuando se encontraba en una universidad haciendo precisamente esto, activismo político, llamando al voto de los jóvenes en Estados Unidos. Ambas figuras provienen de las ideas de la derecha, justamente de las ideas de la prosperidad. Y aquí hacemos una reflexión fundamental. Históricamente, la izquierda ha protagonizado este tipo de atentados violentos para justamente acallar las voces de quienes se oponen a lo que ellos quieren imponer. Pero adicionalmente se han venido disfrazando en otro conjunto de ideas como el globalismo, todo el tema de la inclusión, de la igualdad, cuando realmente no toleran que sus ideas sean rebatidas. A continuación, en este podcast de América Hispana, vamos a estar evaluando entonces cómo esta violencia política ha comenzado a verse con cada vez más frecuencia en Estados Unidos y cómo no podemos permitir como ciudadanos de que estas ideas y esta intolerancia a través de las balas continúe entonces quebrando el alma de Estados Unidos. Bienvenidos una vez más al podcast de América Hispana. Hay algo que debemos hacer antes de comenzar el podcast y entrar en materia, que es elevar una oración por esta persona, Charlie Kirk, que pierde la vida a manos de esa violencia incomprensible, porque una persona que está simplemente dando sus ideas no tiene por qué morir. Y adicionalmente, las condolencias a su familia, a sus pequeños hijos, a su esposa, que apenas a los 31 años, tratando de que los jóvenes de hoy se involucren en política, él termina perdiendo la vida. Tenemos nosotros como americanos hispanos, lo primero que tenemos que entender que en ningún caso la violencia desatada por ideas puede ser una forma de expresión. Es intolerable que nosotros creamos que a través de las armas, a través de esa forma, lleguemos a esa conclusión. Y Gaby, tienes toda la razón, es un momento de... Ayer el mismo presidente elevaba oración por la paz en los Estados Unidos, por el crecimiento, por la prosperidad. Nos llamaba a hacer eso, a hacer una cadena de oración, de familia, de motivar el crecimiento de nosotros como país a través de la oración, y vemos un acto de violencia como este. Además de condenarlo, es bien preocupante. No entendemos cómo la izquierda tiene que tomar las vías de la violencia porque está viendo que un discurso como el del presidente Trump y de muchos de sus seguidores está teniendo crecimiento y está teniendo mucho cauce. ¿Por qué crece? Porque es un discurso muy sencillo. El discurso simplemente es: somos una gran nación, tenemos que seguirlo siendo, trabajemos por ello y hagamos las cosas bien. Pero hay muchos que no quieren que las cosas se hagan bien, sino quieren confundir, quieren generar en las universidades una célula de odio, una célula de división, una célula de tratar de confundir a estos jóvenes que muchas veces vienen con ideas bastante radicales, porque todos fuimos jóvenes y sabemos que cuando tú tienes un tema de juventud, quieres comerte el mundo, quieres tener todas las ideas y ejecutarlas todas al mismo momento. Sin embargo, este país se construyó sobre la base del trabajo duro, nunca se construyó sobre la base de la muerte. Somos un país que con 250 años de tradición republicana no hemos tenido ningún rompimiento del hilo constitucional por vía violenta, más allá de estos atentados que pensábamos que eran historia, Gaby. Pero cuando vimos que a Donald Trump atentaron y por un par de centímetros, por un par de pulgadas, Donald Trump no pierde la vida porque simplemente Dios puso su mano y simplemente le roza una oreja. Pero en este caso, si vemos algo que las imágenes son desgarradoras, porque es ver cómo esa juventud, no solo de él, sino de todos esos jóvenes
que tienen en él un espejo, que quieren progresar, porque ahí ninguno estaba con una idea de odio. Ahí la idea era de ser próspero, de hacer país, de impulsar buenas ideas y de que Estados Unidos sea una potencia como lo es, pero sea una potencia de paz y lo siga siendo. Gabriel, y es que la figura de Charlie Kirk podía ser demasiado poderosa, demasiado peligrosa para aquellas personas que contradicen las ideas de la libertad. Este hombre fallece a los 31 años de edad, víctima de esta violencia política. Pero yo quiero que tú entiendas lo que él había logrado. Él fundó Turning Point apenas en el 2012, cuando era un chamo de 20 y tantos años. Y eso se convirtió en un suceso nacional. Él ha hecho eventos en los 50 estados del país, más de 5,000 presentaciones, pero eso no solamente es lo importante es los capítulos que creó en las escuelas, en los high school, más de 1,200 capítulos para jóvenes que querían enterarse de las ideas de, por ejemplo, un gobierno más limitado, un gobierno más pequeño y sobre todo las ideas de libre mercado. En más de 1,200 colegios estaba presente Turning Point. En más de 900 universidades tenían capítulos fijos. Más de 3,500 habían gozado entonces de lo que serían estas ideas de libertad que eran impulsadas precisamente por Charlie Kirk. Y adicionalmente, la manera en la que él abordaba esas ideas de libertad. Él no llegaba como un gran filósofo, alguien que venía a imponer sus ideas sin más. Si ustedes lo googlean, van a ver cientos de interacciones con personas de todo tipo de ideologías que le hacían preguntas y críticas directas a su cara. Y él simplemente debatía con ellos cara a cara. Venía alguien que defendía el aborto, él le preguntaba por qué lo hacía, le daba ideas, le daba argumentos y a partir de esos argumentos fue construyendo esta estructura genial que gracias a Dios no va a desaparecer con él. Él era un hombre que precisamente abrazaba esas ideas de libertad y me imagino que es asesinado porque estos grupos globalistas, izquierdistas, que se la dan de que ellos sí son los únicos dueños de la verdad, no le perdonan a las personas que defienden la vida, que se atreven a pararse y a decir que el aborto no es correcto. Charlie Kirk defendía esas ideas. No perdonan a las personas que tienen ideas en donde creen que el ser humano también es espíritu y que tiene que tener fe, que tiene que tener un refugio, independientemente de la religión que profese. Él particularmente era cristiano y defendía con orgullo sus ideas religiosas, pero así como defendía ideas religiosas, también tenía ideas de cierta manera un poco más radicales, pero que iban a un punto particular. Él era religioso, sin embargo, por ejemplo, defendía la pena de muerte e incluso decía que esa pena de muerte debía ser expuesta de manera pública como un escarmiento para todas aquellas personas que cometían delitos atroces. Él no le importaba defender esas ideas y llama la atención porque cuando te metes ahora en las redes sociales, la mayoría de los comentarios reza sobre justamente las plegarias porque estuvo varias horas grave hasta que finalmente se confirmó su muerte, pero adicionalmente la mayoría de las personas pide la ejecución del responsable de este hecho, así como él pedía la ejecución pública de las personas que cometían estos delitos. Llama la atención un dato particular, en Utah es permitido la pena capital, podría la persona que lo asesinó de una sola bala podría entonces sufrir ese destino, porque precisamente en ese estado en particular lo permiten. Hay muchas otras cosas que quisiera explorar junto a ti, Gabriel, pero primero tus impresiones sobre esta figura que podía ser incluso más poderosa que Donald Trump, porque estaba sembrando la semilla en los jóvenes que en teoría
son todos les pertenecen al Partido Demócrata. Labores como la que hacía Charlie Kirk precisamente le abría los ojos a los jóvenes un poco más temprano, de entender que la vida no es tan ideal y que esos supuestos ideales realmente llevan a una deformación del ser humano. A partir de este punto es muy importante ver, Gaby, si seguimos bajo la presencia de lobos solitarios, estos tiradores que tienen ideas, evidentemente muy mal influidas por redes sociales, por falsos, por seguir falsos discursos y creer que ellos pueden tomar acción por su parte, que es lo que se ha visto en los atentados de Donald Trump. De cierta manera, se ha concluido investigaciones de que eran lo que se llama un lobo solitario, no responden a organizaciones. Hay que ver si el caso de Kirk está envuelto en ya un patrón que va a hacerse como son los tiroteos escolares. Lamentable de que estos lobos solitarios tomen justicia por sus manos, porque yo no creo en una idea, yo tomo un arma y la ejecuto contra alguien, porque es una tendencia que también ha llevado la radicalización, cuando estos radicales entran a creer que ellos están por arriba del bien y el mal y van a hacer justicia por sus manos, se llega a estos puntos intolerables. Entonces, no se tiene todavía información de quién fue el tirador, a quién responde el tirador, si es un lobo solitario más. Lo que sí es fundamental es que nuestros jóvenes, una vez más, tenemos que darles ideas de fe, tenemos que darles ideas del valor de la vida, porque es increíble que estemos en una universidad, un joven de 31 años, dando un discurso a jóvenes que van de los 30 años a los 18, 17 años de edad y tenga que tener un escenario donde una seguridad tenga que protegerlo, donde tenga que blindarse. O sea, esto hace que el discurso se haga peligroso, y cuando los discursos se hacen peligrosos, empiezan a no existir los discursos. O sea, si este muchacho sintiera el temor de que esto iba a ocurrir, quizás nunca ni hubiese empezado una organización, porque está tu mamá, está tu hermano, está diciendo no hagas eso porque puedes perder la vida. Y eso es lo peor que puede haber para la libertad de expresión, cuando tú no temes a las consecuencias judiciales o a las consecuencias del sistema, sino ya tú temes incluso a los que tienes a tu alrededor. Y esto lo vimos en escenas como lo que fue Kennedy en su momento, lo vimos en escenas como lo que fue Martin Luther King, y no debe repetirse en la historia, por ninguna manera debe repetirse en la historia. Y cuando tú pones todo ese componente que describes de lo que era Kirk para la juventud de los Estados Unidos, hace que sea muy peligroso. Incluso él está solo en el escenario, o sea, no es que es un escenario político donde hay un gran despliegue, es él, un micrófono, unas gorras, un toldo pequeño y miles de personas escuchándolo. O sea, es un discurso tan sencillo, tan precario de cierta manera, que no puede una persona como esta tener temor o decir yo solo lo voy a hacer desde mi casa a través de las redes sociales. Ese contacto no se puede perder. Es momento, creo, de elevar para estos jóvenes y decirles, no es momento de miedo, es momento más bien de organizarse y tratar de que cualquier brote de violencia que pueda existir entre tus propios compañeros no es la vía de la violencia o del arma lo que debe haber en los Estados Unidos. Somos un país construido bajo civilización y debemos seguirlo siendo. Sí, Gabriel, y tú das en un punto fundamental, el formato de estos eventos. Como te decía, él no se presentaba como un gran académico que estaba en un podium, en una universidad, en un salón cerrado. Él todo el tiempo tenía la interacción uno a uno. Aquí, por ejemplo, lo vemos minutos antes de ser asesinado, con apenas 31 años, compartiendo con la gente, repartiendo algunas gorras, y sin más vamos a colocar, hay algunos videos que son mucho más gráficos. Y con una camisa de freedom adicionalmente, o sea, de libertad, porque es esa misma libertad de poder portar armas, pero no para usarlas contra tus hermanos. O sea, es portar el arma con la responsabilidad de que es para la defensa. Sí, aquí estamos viendo el momento en donde lamentablemente es asesinato, solo se oye un disparo
que finalmente acaba con la vida de Kirk. Como les decía, hay otras imágenes que realmente no queremos compartir, pero para que ustedes se familiaricen con el formato de lo que serían entonces sus intervenciones. Y otra de las cosas que me llamaba y me entristecía muchísimo de los comentarios en las redes sociales es que él adicionalmente había sido un férreo defensor de las armas de fuego. Él decía que la segunda enmienda debía protegerse para que los ciudadanos justamente pudieran impedir el abuso de los políticos y que pudieran entonces defender a la nación uno a uno. Y llegó a decir que quizás había que pagar como una cuota de víctimas de esas armas de fuego en pro de que esa defensa estuviera por encima de todas las demás. Y justamente entonces están haciendo la ironía o incluso disfrutando de alguna manera su muerte para decir, bueno, tanto que defendiste las armas y tú acabas de fallecer por una de ellas. Yo creo que él no cambiaría ni por un instante sus ideas de libertad, Gabriel, porque precisamente no se trataba de él como ser humano, sino la defensa a esa vida, al poder defendernos, así como también defendía el tema de la vida, estaba en contra del aborto y podía entonces hablar de tú a tú con cada una de las personas que polemizaba con él, para que tengan un poco más de conexión, sobre todo con su figura, un hombre de familia, un hombre de fe. Esta es apenas una de las fotografías de muchísimas que son compartidas en las redes sociales porque era un hombre así, sencillo, de fe, muy joven, ya con 2 pequeñas, que deja ahora huérfanas esta violencia política. Adicionalmente, compartir con ustedes esta escena en particular. Esto acaba de ocurrir, fue a una entrevista en el canal de noticias Fox y se ve claramente como su esposa y una de sus hijas, la mayor, se acerca a él. Voy a poner el audio. Imágenes en pantalla. Vamos a, perdona. Ahí está este momento en donde él se encontraba en el estudio de Fox News y recibe a su hija. Lo voy a colocar con el audio para que ustedes vean entonces. Sí, Gaby, hay algo importante en todo esto. Como persona muy familiarizada con el tema de los derechos humanos, cuando tú hablas del derecho humano a la libertad de expresión, tiene una doble vía, porque es la libertad de expresarse como lo hacía él y la libertad de los otros de escuchar. O sea, la libertad de expresión tiene ambas vías. Cuando tú cancelas una de estas vías, que es la posibilidad de silenciar, como lo han hecho con él, el discurso, tú le estás violando a todos esos jóvenes que están enfrente de la posibilidad de recibirlo. Estamos en un momento que en Estados Unidos, si vamos a ver que se cercene el derecho a la libertad de expresión, porque más allá de que Kirk esté en un acto político, porque evidentemente sus ideas son del ramo de la política, pero estamos frente a una persona que lo que era un gran comunicador de las ideas y había hecho su carrera durante estos 10, 12 años en función a la comunicación, a través de los podcasts, a través de los discursos directos en las universidades, a través de la organización. O sea, él no es un candidato del Senado, no es un candidato de los del Congreso, no forma parte de ser un funcionario público. Es decir, su organización era comunicar ideas y que la gente se sumara a entenderlas y apoyarlas. Entonces, es difícil cuando un comunicador que no está ejerciendo acciones, porque el político ejerce acciones. O sea, cuando nosotros vemos un acto contra Donald Trump, es una persona que es un político y un político que está optando un cargo público, o sea, tiene la doble connotación. Puede transmitir la idea y puede ejecutar acciones que disgustan a grupos o disgustan a personas. Pero cuando tú simplemente eres un comunicador, tú no estás ejerciendo mayor acción. O sea, tu acción no está cambiando más allá que mentes y pensamientos. Entonces, es grave lo que está sucediendo. Esperemos también que exista una respuesta de ambas
partidos, que existe una respuesta cohesionada de todos los factores políticos, porque hay que detener la violencia en función a esto. Y como te dije, ver si existe una organización, si existe algún vínculo de esta persona que fue el tirador con cualquier organización, porque sea nacional, sea internacional, es grave si esto está sucediendo en nuestro país. Sí, adicionalmente, a través de Turning Point, no solamente se realizaron estos actos masivos con jóvenes, incluso a él lo colocan como una figura que cambió la política en la juventud conservadora estadounidense. Es la red más grande de conservadores jóvenes en todo Estados Unidos y siempre sacaban cuentas que antes de 2016 no existían actos masivos que justamente defendieran las ideas del Partido Republicano, y este hombre lo logró a través de Turning Point y a través de esa habilidad, como tú dices, de comunicar. Su podcast llegó a estar en el top 3 de los más escuchados aquí en Estados Unidos, y adicionalmente también tenían otra modalidad. Ellos crearon un app que además era sumamente novedoso, en donde si tú tenías ese app, tú podías identificar a los que se habían inscrito como republicanos que estaban cerca de ti. Tú activabas el app y se activaban entonces una cantidad de punticos que te marcaban quién se había inscrito en algún momento de su vida en el Partido Republicano. ¿Para qué? Para nuevamente enlazar esos republicanos, que las personas se acercaran, vas a votar, estás desilusionado, qué te interesa, qué te preocupa, y a través de entonces de esa red, utilizando la tecnología y la juventud, lograron hacer unos cambios fundamentales también en el voto. Eso yo creo que era demasiado peligroso para el otro lado de sus adversarios políticos, y hoy lo paga Charlie Kirk. Yo creo que igual las ideas de él no se van a callar, son ideas que van a los fundamentos que hicieron grande a las democracias de Occidente. Aquí no están inventando el agua tibia. Estamos viendo esa terrible crisis que están viviendo en Francia. ¿Por qué? Porque decidieron que el gasto público fuera desmedido, hacer un gobierno gigante, y teniendo entonces a uno de los países más productivos, que no tiene problemas ningunos en generar riquezas, terminan entonces con ese megaestado y con una cantidad de restricciones al libre comercio y al libre mercado, convirtiendo a una de las naciones más grandes y productivas en una nación que está al borde del abismo. Las ideas de libertad que van a seguir impulsando todos esos jóvenes, que ahora tendrán incluso más inspiración en este joven, no se van a callar con esta bala. Sin embargo, todos tenemos que entender que esta violencia tiene que parar, que adicionalmente tenemos que hacer un mea culpa, un examen. También creo que tenemos que trabajar el tema de la polarización. Tampoco los republicanos suavizan el discurso. El propio presidente Donald Trump es muy frontal, y eso también crea heridas que son muy difíciles de sanar para una nación. Pero bueno, tendremos que ver qué pasa. Yo creo que esta muerte en particular va a provocar movilizaciones públicas, Gabriel. Va a haber una reacción más allá de lo que estamos viendo en los medios de comunicación, así que lo vamos a estar monitoreando muy de cerca a través de América Hispana. Si por favor nos puedes regalar un like para que tú te puedas enterar de estas cosas que son muy difíciles conseguir en español, de verdad te agradecemos un montón que le dejes el like, que compartas con alguien, porque todos los días estamos comprometidos a hacer este tipo de contenidos para ti. Es así. Es importante que, Gaby, a partir de este punto nosotros podamos difundir muchas ideas de esas mismas que Charlie Kirk y toda su organización están o han estado impulsando, para que jóvenes que puedan estar escuchando o que quieran escuchar este tipo de podcast también entiendan cómo funcionan esas ideas y lo importante que son y han sido para el crecimiento de esta gran nación. Muchísimas gracias por haberle dado el like en este punto del podcast y que tengan muy buen día.